Buenas, ¿qué tal chicos? Estamos aquí en un nuevo video explicación, podría decirse. No es tutorial, es explicación de cómo diseñar un tanque ecualizador. Más o menos tengo unos datos que he podido investigar y los he encontrado por suerte. Así que voy a explicarles desde el inicio, ¿no? Si han visto mi video anterior de lo que es tanque de homogenización, van a entender esto rapidísimo. Se supone que durante 24 horas vamos a ver el caudal, ¿no? Por cada hora que pasa de 0 a 1 m, de 1 a 2, así. Lo he puesto en este orden, ¿no? Vamos a tener un caudal medio durante el periodo de ese tiempo, ¿no? Que acá lo tenemos como data, ¿no? Luego vamos a tener el volumen, que simplemente es el caudal multiplicado por 3600, que viene a ser una hora, ¿no? El volumen acumulado en esa hora. Entonces, vamos a tener un caudal, un volumen para cada caudal, ¿no? Durante esa hora. Y luego tenemos la concentración de dBO. Esto es lo nuevo que he podido agregar en este video, ya que en el anterior solamente hablábamos de volúmenes y el volumen de regulación que sale al último. Ahora vamos a ver cómo es el efecto del caudal, de la homogenización del caudal en esta dBO, ¿no? Porque el tanque ecualizador es homogenizar el caudal y también al mismo tiempo homogenizar también la calidad del agua residual que va a entrar al tratamiento primario, porque esto es un tratamiento preliminar. Entonces tenemos acá la calidad de dBO por cada hora, ¿no? Y luego tenemos el volumen acumulado del caudal al final de cada periodo de tiempo, es decir, 990 más 792, 1780 más 594, 2376, ¿no? Y así sucesivamente hasta tener un caudal final acumulado. Luego, necesitamos saber primeramente que necesitamos el volumen de regulación. ¿Y cómo haces eso? Bueno, acá tenemos ya la gráfica, ya está hecha, ¿no? Vamos a graficar los datos de cada hora con los datos del caudal acumulado, ¿no? Y acá lo vamos a colocar en una gráfica. A ver, lo voy a alejar, ¿no? Y como ven, esta línea curva que llega desde acá hasta por acá es la gráfica de la hora, que es en el eje X, con el caudal acumulado en el eje Y. Y he trazado una paralela, una línea recta, obviamente, tangente a la curva, que viene a ser el mínimo y a la máxima y el máximo punto en la curva. Entonces vamos a tener una diferencia. Si se dan cuenta, entre esas dos paralelas, las dos paralelas van a generar una altura. Esa altura va a corresponder con la gráfica del eje Y, que viene a ser la cantidad de volumen de regulación que se va a tener que inyectar al caudal que viene, que es intermitente, ¿no? A la planta de tratamiento en la fase preliminar se va a agregar ese caudal. Y acá tenemos más o menos es 8750 y 4800, creo. Lo he colocado en esta manera. A ver. Bueno, acá no lo... A ver. Bueno, la cosa que... Si tú lo estiras un poquito más, y según... Porque acá yo tengo el libro de Metcalfe. El libro de Metcalfe. Entonces, de aquí me he guiado, porque este problema está en el Metcalfe. Y muchos chicos se confunden al momento de hacer el diseño, ¿no? Y acá el volumen me sale aproximadamente 4110, ¿no? Si ustedes usan una hoja milimetrada, les va a salir, ¿no? Depende de su precisión. En la hoja milimetrada les va a salir diferente al caudal al volumen que tengo acá, ¿no? Que es el volumen de regulación. Acá de repente no se nota, de repente no lo he guardado muy bien, pero yo me acuerdo
que era aproximadamente 12.000 o algo parecido, menos, porque acá lo he anotado, me he olvidado cambiarlo creo, menos 9.000, y me sale 4.050. Luego, bueno, ese va a ser el volumen de regulación. Luego tenemos que tener el volumen que corresponde, el volumen total, el volumen que corresponde al caudal medio regulado para el periodo de una hora. Divido el volumen acumulado total durante las 24 horas entre 24 horas, más o menos, para tener un volumen promedio. Un volumen promedio de todo el día, que es 1106 aproximadamente, y ese va a ser un volumen que se le va a quitar. A ver, no, acá debemos de acá ahorita le voy a enseñar. Determinar el volumen del tanque de regulación, ya lo tenemos, que es 4050. Preparar la representación gráfica, ya la tenemos. Determinación del efecto del tanque de regulación sobre carga de DBO, ya. Acá tenemos que calcular el volumen de líquido existente en el tanque de regulación al final de cada periodo de tiempo, y esto se hace con esta fórmula. ¿No? Volumen en el tanque de regulación al final de cada periodo considerado, ¿no? Es igual al volumen en el tanque de regulación al final del periodo anterior. Volumen de la aportación durante el periodo de tiempo considerado, y volumen del caudal que sale del tanque. Ese es el volumen que está acá. Este es el volumen que sale. Volumen que sale después que sale del tanque de regulación durante el periodo considerado, ¿no? El B y C, eso ahorita se lo voy a enseñar. El BSP también, ya. Vamos a ir a la siguiente data. Bueno, acá tenemos obviamente los caudales, el volumen aportado durante el periodo de tiempo, tenemos la concentración, tenemos el volumen almacenado durante el periodo de tiempo. A ver, ¿cómo se hace? Acá, esta es la fórmula del B. Acá está. Esta es la fórmula de los volúmenes, ¿no? Obviamente 172 no le he puesto fórmula porque si uso esta fórmula, el tiempo, el volumen que está anterior al que dice acá, en el tiempo anterior, al final del periodo del tiempo anterior, obviamente que es 0, o sea, no hemos considerado obviamente del 7 a 8, sino es como decir que ayer no hubo medición, entonces por lo tanto no le he colocado fórmula porque obviamente va a ser 172, ¿no? Que nos sale, a ver si me dejan un ratito, que viene a ser, el volumen va a ser igual a 0, que es el volumen anterior, más 1278, que es el volumen aportado durante el periodo de tiempo, menos 1106, que viene a ser el volumen que les dije acá, 1106 acá. Este es el volumen que sale, entonces por eso se le quita, y eso me va a dar 172. Luego vamos a hacer ahora el siguiente. Ahora sí, como vamos a tener un volumen anterior, ¿no? Vamos a tener el volumen de la E2 es esto, 172, que es el volumen anterior. Ahora sí tenemos un volumen acumulado, más 1476, que es el volumen de la segunda hora, menos 1106, que es el volumen que está acá, y eso nos va a dar 542. Y acá lo tabulamos con el Excel, facilito, sale todos los datos así sucesivamente hasta llegar a 0. Según el libro del Mercal con el que he visto esta fórmula, no me salen los datos iguales porque creo que acá ha habido un pequeño error, porque los datos están exactamente, los he comprobado, y hay un margen de error de 0,25, ¿no? Y bueno, la idea es que vamos a trabajar con estos datos, pero están bien. La idea es que al última hora tienen que llegar a 0. Y cuando por ejemplo, si yo le pongo acá formato de celdas, le pongo número decimales, me va a salir 0,25,
¿no? Ahí está el margen de error, que no sé por qué motivo aparece. Si acá están todos los datos ok, entonces ya no puedo hacer nada, pues de repente ha habido un error ya, pero más o menos ya me van entendiendo. Ya me van entendiendo de que estos datos así salen, tiene que llegar más o menos aproximadamente 0. Obviamente que no va a haber volumen adentro del tanque a esa hora, volumen almacenado durante el periodo de tiempo, no va a haber volumen al final. Luego la concentración de DBO, la concentración homogenizada de DBO. ¿Eso cómo lo haces? Simplemente usas la fórmula. Por si acaso, el libro que estoy utilizando es el de Metcalfe y Eddy, Ingeniería de Aguas Residuales, Tratamiento, Vertido y Reutilización, volumen 1. Estoy en busca del volumen 2 para hacer más cositas, que sí lo voy a conseguir pronto, sino que no tengo tiempo para irme a comprarlo. Ya bueno. Hablando ya, saliéndome del tema, como siempre. Ya bueno, esta es la fórmula. Calcular la concentración media que sale del tanque de regulación, que viene a ser XO, X sub OC. Concentración media, concentración media de DBO en el caudal que sale del tanque durante el periodo de tiempo considerado, que está en miligramos por litro. Bueno, el BIC, que ya lo usan, el agua residual que entra durante el periodo que se considera. El XC, concentración media de DBO, que ya la tenemos por acá. Concentración media, acá están las concentraciones medias que también están en la otra tabla. Volumen de agua que entra en el periodo anterior y concentración que está en el periodo también anterior. Bueno, obviamente como les dije, no va a haber nada en el primero, no va a haber nada porque no hay periodo anterior. Por eso le he colocado acá en la fórmula, si se dan cuenta, 0, 0, no hay nada. Ok, en la segunda fórmula sí va a haber, que viene a ser el C3, que viene a ser 1476 por el D3 que está acá, que es el concentración media de BO que en el periodo considerado, más el E2 que viene a ser el volumen en el periodo anterior, D2 que es en la concentración media en el de DBO. Este es el volumen, esta es la concentración en el periodo anterior. Y bueno, ya nos sale entre la suma de los dos volúmenes y nos sale la concentración homogenizada. Esto es al momento de que va a entrar el caudal y se va a homogenizar, inyectándole ese volumen que le vamos a aportar, ¿no? Se va a homogenizar la DBO. Entonces vamos a tener unos datos, podría decirse, homogenizados. En esta parte voy a tratar de concluir un poquito más, porque en realidad no necesitas, solamente ves el efecto nada más, pero no te dan ningún dato así como específico, como el volumen de diseño, el volumen de regulación, no te da eso, ¿no? Y luego a partir de esto ya puedes hallar la carga, ¿no? Que simplemente es el 175 lo multiplicas por el caudal, concentración por caudal, te va a dar carga, ¿no? Obviamente es la fórmula que, bueno, varios deben de saber. Concentración por caudal siempre te va a dar carga, ¿no? Y lo multiplicas por 3600 entre 1000, te va a dar la carga homogenizada dentro del periodo de tiempo, ¿no? Bueno, ahora vamos al diseño. Me voy acá. He estado viendo también información, no estaba buscándola, y para diseñar necesitas el volumen de, no necesitas nada de los datos de la DBO. Para el diseño necesitas el volumen de regulación, que va a ser tu volumen de diseño, y necesitas lo que es el tiempo de retención, el caudal. El caudal obviamente va a salir del volumen de regulación. El tiempo necesitas de las 24 horas, pero si no tienes un tiempo de retención en específico, por así decirlo, usas un máximo de referencia de 4 horas. Si desea, voy a usar el de 4 horas primeramente, es decir, como si no tuviera estos datos de 24 horas, ¿no? Uso el de 4 horas.
y luego el de 24. Simplemente el volumen el de 4050, ¿no? Que es entre 1600, ¿no? Porque el caudal por 3600 me da el volumen, me va a dar 1,125 metros cúbicos por segundo. Ese va a ser mi caudal de diseño supuestamente. Y luego si lo quiero para 4 horas, simplemente el caudal lo multiplico por 3600, que equivale a una hora, y lo multiplico por 4, y ese va a ser mi volumen para 4 horas, ¿no? O si deseo para las 24, hago lo mismo por 3600 y lo multiplico por 24, ¿no? Y ahí vamos a tener lo que es el caudal para las 24 horas, ¿no? Y esto sería entre 1000, para sacarlo en metros cúbicos sería 97,2 metros cúbicos por segundo. No, metros cúbicos estoy hablando mal. Metros cúbicos. Eso serían 97,2 metros cúbicos. Entre 1000, ya. Metros cúbicos o litros por segundo. Este es litros por segundo. Esto es litros por segundo y este es metros cúbicos por segundo. Perfecto. Ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo procedemos al diseño? Bueno, si dependiendo cómo lo quieren diseñar, desean una sola unidad, desean 2 unidades. Para 2 unidades van a requerir menos largo, ¿no? Menos largo. Y va a ser que no genere tanto espacio, no necesiten tanto espacio. 2 unidades. No, que es que estoy hablando. Para una unidad van a necesitar más largo, pero para dos unidades van a tener que dividir el volumen entre 2 y van a tener menos longitud, pero van a tener más ancho, podría decirse, ¿no? Van a tener más ancho. Así que si quieren el diseño, sería de esta manera. Si quieren para 2 unidades, por ejemplo, ya tienes el volumen, ya ponle el de 24 horas, vamos a usar el de 24. Ya, tenemos 97,2 metros cúbicos. Esto lo estoy improvisando, por eso me ven así. Esto no lo tenía preparado, pero vamos a hacerlo, Ya, listo. 97,2 metros cúbicos. Y luego, obviamente que según los criterios de diseño me han dicho, no he investigado y me han dicho que la longitud largo ancho es de 4, ¿no? Aunque otros pueden considerarlo diferente, depende del diseñador, ¿no? La altura la voy a considerar en 2 metros, y de ahí ya podemos sacar el largo y el ancho. Largo y ancho. A ver, ¿cómo lo hacemos? Obviamente que este 97,2 se divide entre 2. 97,2 tenemos que dividirlo entre 2 porque van a ser número de unidades 2. Número de unidades 2, ¿no? Tenemos 48,6 metros cúbicos por cada unidad. Altura, obviamente que sabemos que largo por ancho por altura es igual al volumen. Entonces el largo por el ancho simplemente va a ser 48,6 entre 2. 48,6 entre 2, ¿no? 24,3. Ahora el largo y ancho la relación es 4, entonces vamos a tener 4 veces, por ejemplo, ya. Largo es igual a 4 veces ancho, 4 veces el ancho, por así decirlo, ¿no? 4 veces el ancho va a ser igual al largo, se multiplican los dos y me va a dar, a ver si tengo el de acá, ya, 4a cuadrado, por así decirlo. Ya lo tenemos, por así decirlo, porque tenemos largo, ancho, no, se multiplican los dos, me va a dar 4a cuadrado.
y luego vamos a tener vamos a tener que hallar el ancho, por así decirlo. Sería 24,3 entre 4 y vamos a sacarle la raíz. Ya, y sería 2,47 aproximadamente. 2,47. Ya, y ahí ya tenemos, sí, ya lo tenemos. 2,46. Y ahí tenemos el ancho. El largo es 4 veces el ancho, entonces ancho es 2,46 metros cúbicos, no, metros cuadrados. Claro, metros cuadrados. Y el largo va a ser simplemente 2,46 por 4, nada más, que es de 9,85, ¿no? Y con eso ya formamos nuestro diseño, ¿no? Largo, ancho, altura, ya tenemos nuestro tranque. Tenemos que ver la pendiente, en donde se va a bombear el agua. Esos criterios de diseño voy a tratar de investigarlos para poder diseñarlo en el AutoCAD acá, ¿no? Y vamos a tener un tanque de ecualizador diseñado así visualmente, y no estar viendo tantos datos que de repente las voy a confundir. Bueno, ya saben, el caudal se divide entre dos, largo, ancho, hay que tenerlo, hay que tener la relación, también la altura. Sin eso no podemos trabajar. Hallamos el largo, hallamos el ancho, y con eso ya podemos proceder al diseño. Todo solamente necesitando el caudal, nada más, el caudal. Y los datos de la concentración de DBO, DBO homogeneizada, simplemente hay que tener en cuenta de que cada vez que inyectas o regulas el caudal de intermitente que viene, ¿no? El caudal, vas a hacer un efecto si inyectas agua o un volumen determinado, y vas a regular la calidad de tu agua, también al mismo tiempo de que estás regulando el caudal. Bueno, espero que les haya gustado. Si de repente me he confundido, me van a disculpar porque algunas cositas he improvisado.